Segunda de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 5, por favor, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que tu bendición, tu gracia sean sobre nosotros en esta hora. Venimos delante de ti, Señor, porque deseamos verte a ti, escucharte a ti. Señor, quita este siervo inútil y pecador, Señor, que reconoce que no es digno de pararse delante de su pueblo. Señor, quita este siervo inútil y sea usted quien hable a cada corazón. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en Cristo. Amén. Ya las semanas anteriores hemos estado hablando de lo que hemos titulado esta serie, Añadid a vuestra fe. La palabra de Dios nos invita, nos exhorta a que debemos de añadir a nuestra fe a una serie de cosas. Hemos visto que debemos, o el principio de añadir a nuestra fe. Es decir, que no debemos conformarnos con hacer ni quedarnos, conformarnos con lo mínimo, sino que nuestra fe debe crecer y ciertas cosas a nuestra fe deben ser añadidas, tales como la virtud que vimos hace 2 semanas. La semana pasada vimos el conocimiento. Amén. Y yo sé que si les hago preguntas no me van a contestar y sinceramente me voy a entristecer, me voy a agüitar, o tal vez me vaya a enojar, yo no sé, pero atendemos el principio o el distintivo bautista, que es la libertad de conciencia. Así que si para usted han sido de bendición estas predicaciones y usted lo está llevando, se está esforzando por llevarlo a práctica, qué bendición, hágamelo saber para orar por usted. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esta serie llamada Añadid a vuestra fe. Y otra cosa importante que como cristianos debemos añadir a nuestra fe se llama el dominio propio. La palabra de Dios dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y luego dice al conocimiento dominio propio. Es decir, el dominio propio y el conocimiento van muy de la mano. Incluso todos los puntos de esta serie van muy de la mano, cada uno de ellos. Pero el dominio propio cierra la brecha, hermanos, de lo que sabemos y lo que hacemos. Es decir, a veces conocemos o tenemos demasiado conocimiento de ciertas cosas, pero no porque tengamos conocimiento de diferentes cosas o diferentes ramos en nuestra vida, no significa que ya automáticamente las hacemos. Amén. Es decir, hay quienes son muy buenos para las matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Y tienen el conocimiento y tienen la habilidad para desarrollar matemáticas, pero no automáticamente vienen
las matemáticas. Usted, hermano, que trabaja en sus diferentes puestos o en los diferentes puestos que ejercen los hermanos de la iglesia, usted tiene conocimiento de cómo usted debe trabajar. Pero a veces no solamente basta con el simple conocimiento, a veces también hay trabajos que se necesitan técnicas, hay trabajos que se necesitan diferentes posturas para hacer el trabajo, ya sea, por ejemplo, la mecánica para quitar una pieza, o la enfermería para inyectar alguna medicina, o para poner ¿cómo le llaman? Canalizar. Para canalizar hay diferentes técnicas y diferentes maneras de cómo hacerlo. Yo estoy seguro que hay diferencia, aunque han recibido el mismo conocimiento, hay diferencia entre un enfermero y otro, hay diferencia entre un mecánico y otro, y hay diferencia entre un carpintero y otro. Pero el dominio propio cierra la brecha entre lo que conocemos, entre lo que sabemos y lo que hacemos. La palabra dominio propio proviene del griego krateia, que quiere decir continencia o templanza. Quiere decir que es fuerte en una cosa, quiere decir también que está bien controlado o tener bajo control. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos tener dominio propio, es decir, debemos tener bien controlado nuestra carne. Debemos tener bien controlado nuestros impulsos, debemos tener bien controlado nuestros pensamientos, nuestros deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, ¿por qué es importante el dominio propio? Mire lo que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. ¿Por qué es importante tener dominio propio o ser cristianos de templanza? Mire lo que dice ahí, Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor, dice, es el que tarda en airarse, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que aquel guerrero que puede llegar a conquistar una ciudad. Mejor es tener dominio propio que tener conocimiento de cómo conquistar el mundo. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire lo que dice Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Porque es importante tener dominio propio. Ya vimos que porque es mejor el que se enseñorea de su cuerpo que el que señorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Pero mire lo que dice ahí, Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene, ¿qué, hermanos? No tiene rienda. Es decir, aquel hombre, aquel cristiano, aquella persona que no tiene dominio propio es como una ciudad derribada y sin muro. Es como una ciudad que está a la intemperie del clima, de otros ejércitos que se aproximan a atacar. Es propensa a los desastres naturales. Como una ciudad derribada, dice, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Es por eso que se enseña desde los púlpitos bautistas fundamentales que debe usted corregir a su hijo, que debe usted corregir a su hija, que debe usted enseñarle desde temprano el camino del Señor, que la palabra de Dios dice que debemos instruir a los niños en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque es necesario que desde pequeños los niños aprendan y sientan que hay alguien que los dirige, que hay alguien a quien deben rendirle cuentas, que hay alguien a quien deben de obedecer. Porque si usted deja a su hijo o a su hija hacer lo que se le da su gana, ese niño tarde o temprano va a crecer y va a ser como una ciudad derribada y sin muro. Por eso es que desde pequeños se les enseña a los niños que deben de obedecer, que deben de tener un buen espíritu, de que deben de respetar, que deben de ser amables. Se les enseñan los valores, se le inculcan los valores, que deben trabajar, que deben de ser responsables, etcétera, etcétera. Porque si no, ese niño va a crecer como una ciudad derribada y sin muro. Qué tremendo este versículo de Proverbios. Como ciudad derribada, dice, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí es donde vemos, hermanos, la importancia o por qué Dios dijo que debíamos de añadir a nuestra fe el dominio propio. Porque Dios no quiere una destrucción para nosotros. Dios no ha planeado destruirnos, ni tampoco quiere que nosotros mismos caigamos en destrucción. Por eso Él dice que debemos de añadir a nuestra fe el dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio, somos como una ciudad derribada y sin muro. Es importante atender el dominio propio. No es que Dios quiso afectarnos, no es que Dios quiso hostigarnos, diciéndonos que añadamos a nuestra fe el dominio propio. No, no es así. Dios no ha planeado un mal ni destrucción para usted, hermano. Al contrario, Dios quiere que usted viva una vida abundante, que Dios quiere que usted viva una vida plena en Él. Que sea usted lleno del Espíritu Santo. Que tenga usted los frutos a flor de piel, los frutos del Espíritu a flor de piel. Pero tristemente a veces ni sabemos cuáles son los frutos del Espíritu. La palabra de Dios dice, y ahorita vamos a ir más allá, un poquito más adelante vamos a mirar eso, pero la palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y cuando allá en 2 de Pedro nos dice que si hacemos estas cosas no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto, se refiere a que vamos a crecer en los frutos del Espíritu Santo. Pero a veces queremos ir a la guerra sin el debido equipo para ir a la guerra. A veces queremos atravesar el mar sin un barco. Queremos llegar a tener y a presumir, decir, oh, yo tengo los frutos del Espíritu. Soy el único cristiano que tiene los frutos del Espíritu. Pero la palabra de Dios dice que si hacemos estas cosas, no nos dejarían estar ociosos ni sin fruto. Hay quienes dicen que
donde se gestan todos o la mayoría de los pecados y las maldades, es en medio de la sociedad. ¿Cómo se dice? Ociosidad. Ociosidad, perdón. Pero ¿cuántos cristianos encontramos hoy en día, pastor, teniendo o padeciendo esta enfermedad del ocio? Y gestando en su mente y en su corazón maldades y pecados. Chismes, por ejemplo. Críticas, murmuraciones. Discordia entre los hermanos. Pero eso solamente nos deja ver la falta de dominio. La falta de dominio propio. El dominio propio es considerado un fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice, como ya lo mencionamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué, hermanos? Y templanza. La templanza es estar templado, es estar quieto en medio de una situación. Pero cuando viene alguien y nos provoca a ira, cuando nos provocan a enojo, ¿cómo reaccionamos? Todo lo contrario a la templanza. Amén. El dominio propio es un fruto del Espíritu, es decir, el dominio propio debe ser llevado a cabo por los cristianos, por quien ha recibido el don del Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo morando en su corazón debe tener templanza, debe tener el dominio propio. No se oyen los amén. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Mire qué tremendo. 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Segunda de Timoteo 1:7 dice la palabra del Señor así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos cristianos cobardes hoy en día? Amén, pastor. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de ¿qué, hermanos? Y dominio propio. Es un fruto del Espíritu, pero no solamente es un fruto del Espíritu, sino que la palabra de Dios nos enseña que el dominio propio viene con el poder del Espíritu. Es decir, si usted mismo desea con su carne tener dominio propio, tener dominio de su carne, déjeme decirle, hermano, que muy probablemente no va a poder. Porque ese es el poder de Dios. El dominio propio proviene del poder de Dios. Ahí está, mire lo que dice una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios nos ha dado, Dios nos da ese espíritu de dominio propio. A Él debemos pedirle y a Él debemos rogarle, y con Él debemos comprar y debemos rogar y suplicar que Dios nos llene de dominio propio. Pero de nada sirve, hermanos, que yo trate de explicarles qué es el dominio propio y de dónde proviene si usted no reconoce que necesita el dominio propio. Porque yo estoy seguro que la mayoría están pensando y diciendo: yo no necesito eso. Yo sí me puedo controlar. Yo sí me puedo aguantar las ganas de comerme un cóctel de camarones. Hay quienes cuando dicen: se me antoja un cóctel de camarones, y no se pueden dar el gusto de comerse un cóctel de camarones, hasta le salen un grano en la lengua. Pero si no reconocemos, queridos hermanos, que necesitamos el dominio propio, si no reconocemos que hemos fallado en dominarnos a nosotros mismos, de nada va a servir que yo les diga de dónde viene, de quién proviene, para qué sirve. Si no reconocemos que necesitamos la medicina, no la vamos a tomar. Si yo tengo una enfermedad y voy al doctor y el doctor me dice: sí, efectivamente tienes tal enfermedad, y para que te sientas mejor, para que te alivies, te voy a recetar estas pastillas, esta medicina, estas inyecciones. Pero yo digo: no, a mí no me gusta tomar medicina. A mí no me gustan las inyecciones. Yo no necesito, porque yo puedo sacar la enfermedad de mi cuerpo. Pero hasta ahorita no has podido. Y a veces decimos que nosotros mismos podemos dominarnos a nosotros mismos, pero hasta ahorita no hemos podido. Pero seguimos viciados y seguimos aferrados a ese pensamiento y a esa postura. Si no reconocemos que necesitamos medicina, no la vamos a tomar. Si no reconocemos que necesitamos el dominio propio, no lo vamos a llevar a cabo. No vamos a pedir por él, no vamos a buscar tenerlo. Incluso muchos se asustan. Mire lo que dice Hechos capítulo 24 y el versículo 25. Pablo estaba delante de Félix y de su esposa Drusila. Y mire lo que dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y de qué, hermanos, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y es la actitud de muchos cristianos. Ay, no hables de eso, porque me da miedo, me da ansiedad, como los jóvenes hoy en día, ¿no? Ay, no quiero que me mandes, mamá, porque me da ansiedad. Y ahí está la mamá no mandando al niño porque le da ansiedad, solapando su ansiedad. Sinceramente me parece un poco gracioso que
siendo el gobernador. Y Pablo predicando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Este hombre se espantó, se asustó, probablemente se puso detrás de Drusila, su mujer, ahí y dijo, no me hables de eso, vete, pero cuando tenga tiempo te voy a llamar. Es la actitud de muchos cristianos, postergando siempre la palabra de Dios. Es la actitud de muchos cristianos que aplazando, dejando para después lo que se nos predica y se nos enseña de la palabra de Dios. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo tengo escuchar! ¡Qué miedo tengo llevar a cabo! Estoy a gusto, estoy tranquilo. Tengo miedo de perder mi comodidad. Tengo miedo de perder mi tibieza espiritual. No me hables de eso, pastor. Pero el jueves vengo para que me predique otra vez e ignorar. Como este hombre, Félix. Y así como este hombre, hay muchos cristianos aplazando, postergando la voluntad de Dios. Exacto, selectivos. Nos convertimos en cristianos selectivos. En lo que nos conviene solamente. ¿Qué nos hace diferentes a los fariseos? A los escribas. No, déjeme decirle que probablemente nos encontremos cortos. Nos encontremos faltos porque ellos eran estudiosos de la Biblia, eran estudiosos de la ley y llevaban a cabo la ley, aunque hipócritamente. Pero conocían la ley. Nosotros ni conocemos los 10 mandamientos. ¿Qué nos hace diferentes a los católicos? ¿Qué nos hace diferentes a los testigos de Jehová? ¿Qué nos hace diferentes de los mormones o los adventistas del séptimo día? Si muchas veces encontramos que vivimos exactamente igual, pero si nos jactamos de que tenemos la verdad. Oh, nosotros tenemos la verdad. No se jacte de que tiene la verdad está en Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero no creemos que necesitamos agregar el dominio propio a nuestra vida. No creemos, es por eso que usted viene a la iglesia a dormir. Es por eso que usted cree que lo puede aplazar, que lo puede postergar, que lo puede dejar para después. Porque usted no sabe que necesita el dominio propio. Pero ya vimos en Proverbios que como una ciudad sin muro, como una ciudad que está a la intemperie, es el hombre que no tiene rienda. Es el hombre que su espíritu no tiene rienda alguna, que no tiene dominio, que no ejercen dominio sobre él. Amén. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:6.
Segunda de Pedro 1:6. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Qué pasó con las palabras del versículo 5 que dice, vosotros pues, poniendo toda diligencia? ¿Por qué a estas alturas de nuestra vida cristiana no hemos puesto diligencia para añadir a nuestra fe el dominio propio? Y muchas veces hasta nos jactamos, amén. Oh, yo soy de mecha corta. Cuidado, porque yo soy de mecha corta y no me provoques porque no solamente de viejos se caen los dientes. Eso déjalo a los mundanos, amén. Eso déjelos a los que se embriagan, a los que están bajo la influencia del pecado. Vosotros también. Es decir, iglesia bautista fundamental, independiente, manantial de vida, pongan toda diligencia para añadir a su fe el dominio propio. Dios nos ha mandado a agregar el dominio propio. Dios quiere que añadamos a nuestra vida el dominio propio. Al conocimiento del bien y del mal, al conocimiento de la voluntad de Dios, debemos de añadirle el dominio propio. Pues sabiendo lo que debemos hacer, tenemos que controlar nuestro ser para que corresponda, para que nuestro ser pueda ir aceitado ahí en los engranes, que nuestro ser, nuestro dominio propio y nuestra fe puedan ir trabajando de la mano, haciendo así la voluntad de Dios. Haciendo así lo que agrada a Dios. Haciendo así lo que es bueno, lo que conviene. Debemos de añadir dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. ¿De dónde viene el dominio propio? Ya dijimos que viene de Dios. Pero, ¿cómo aplicar el dominio propio? Le voy a dar algunas recomendacioncitas. Para que usted y yo podamos añadir dominio propio. Mire lo que dice Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Comience haciendo
o comience reconociendo que la obra de Dios es perfecta, que solamente los caminos de Dios son rectos. Sus caminos, dice la Biblia que nuestros caminos pueden llegar a parecernos caminos derechos, caminos de vida, pero al fin es camino de muerte y de perdición. Yo no quiero arriesgarme a caminar mi camino y que al último yo me encuentre con una pared, que me encuentre con pared, que me haya equivocado en el camino. Yo por eso confío entonces en el camino de Dios. Reconozca que su camino no pueden llevarle a algo bueno, pero el camino de Jehová es perfecto. Reconozca que la ley de Jehová es perfecta, que convierte en el corazón. Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es el Dios recto, Él es el Dios justo. Su camino es perfecto. No hay tropiezo en su camino. No hay bache alguno. No hay ni siquiera alguna sombra de variación. Porque Dios es perfecto. Porque Dios no cambia. Por eso la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos cristianos hoy en día apoyados en su propia prudencia? Ay, es que yo creo que esto es lo correcto. Yo creo que esto es lo que necesito hacer. Lea la Biblia. Encomiende a Jehová su camino. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Siguiente consejo: sepárese del pecado, viva una vida en santidad. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y el versículo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo nos aferramos a vivir aún en él? Amén. Perdón, pastor, por romper el esquema que usted ha propuesto a los predicadores. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué nos aferramos a vivir en el pecado? De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, si decimos que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué, hermanos? En vida nueva. ¿Qué pasó con la vida nueva? ¿Qué pasó con la vida nueva que como cristianos debemos vivir? Si seguimos siendo los mismos chismosos, si seguimos siendo los mismos iracundos, enojones, si la necedad predomina en nuestro corazón, si nuestros impulsos son guiados por la necedad y la perversión de nuestro corazón, eso no es la vida nueva que Dios planeó para nosotros. Amén. Les amo en el Señor. Es en serio, que no me crean. Miren lo que dice 2 de Corintios, el tercer consejo en esta noche. 2 de Corintios capítulo 5.
Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 9 y 10. Oh, que sea nuestra petición todos los días estas palabras. Por tanto, versículo 8 dice, versículo 9, procuramos también, o ausentes o presentes, serles, ¿qué, hermanos? Serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tercer consejo: sea usted consciente que todos nosotros daremos cuenta. Que todos nosotros daremos cuenta. Muchos llegaríamos a la presencia del Señor avergonzado. Como aquel siervo inútil que fue y escondió el talento que su Señor le había dado en la tierra. ¿Qué pretexto vamos a encontrar en la presencia de Dios? ¿Qué cosa podrá justificarnos? ¿Qué cosa podría salvarnos en ese momento de toda la frialdad espiritual, de todas las predicaciones que ignoramos? ¿Qué cosa o qué pretexto podría salvarnos mientras estemos en la presencia de Dios o cuando estemos en la presencia de Dios? Ninguno. Sea usted consciente. Sea usted consciente que todos daremos cuenta. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cuarto consejo, mire lo que dice en Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Romanos 6, 6. Sabiendo esto, dice Romanos 6, 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cuarto consejo es: defina. Defina a quién quiere agradar. Defina a usted a quién quiere servir. Decida usted. Como aquel joven Josué que dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba diciendo al pueblo: si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo, es su responsabilidad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Defina su verdad. Defina a quién quiere agradar, a quién quiere servir. Número 5, mire lo que dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El quinto consejo es: renueve sus pensamientos en Dios. Renueve sus pensamientos en Dios.
Renueve sus pensamientos en Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sexto consejo lo encontramos en Romanos 6:19. Mire lo que dice ahí, por favor. Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El sexto consejo es: someta su voluntad a Dios. Presente sus miembros para servir a la justicia. Pablo está diciendo, así como estaban ustedes prestos para servir a la iniquidad en otro tiempo, así como ustedes sirvieron sin chistar a la iniquidad, al pecado, ahora sí, con esa actitud, con ese servicio, con esa alegría, presenten sus miembros para servir a la justicia. Ojalá Dios nos diera cristianos con el mismo ánimo, con el mismo euforia para servirle a Él que cuando estaban en el mundo. Que decían, vamos a cooperar para hacer una fiesta y todos prestos ahí. Ojalá haya cristianos que cuando se les diga, vamos a hacer una conferencia de misiones, estén prestos también. Aquello no edificaba. Aquello no traía nada bueno. Pero nos hemos hecho, no sé cuál es la palabra, pero así solemos ser los seres humanos. No atendemos lo que nos hace bien, pero sí atendemos lo que nos daña. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a comprarse una ensalada? Yo estoy seguro que es más corto el tiempo, o es más reciente el tiempo en el que usted fue a comer tacos, al tiempo que usted fue a comprar una ensalada. ¿Sí me están entendiendo, hermanos, en esta noche? Somos más prestos para lo que nos hace daño, para lo que nos hace dañito. Somos más prestitos. Somos más prestos para lo que nos daña, para lo que no nos edifica, que para lo que nos edifica. A muchos cristianos les da flojera la predicación. A muchos cristianos les da flojera escuchar la palabra de Dios. Es por eso que vienen a la iglesia a dormir. Para acallar su conciencia. Ya yo fui a la iglesia. Ya no nos falta persinar. Amén. Rezar el rosario y les amo en el Señor. Amén. Someta su voluntad a Dios. Así como sometía a usted su voluntad para la iniquidad, para hacer lo malo, para el pecado, así someta ahora su voluntad a Dios. ¿Por qué será que se nos ha vendido la idea, pastor, que debemos tenerle miedo a la voluntad de Dios? ¿Por qué será que hemos adoptado ese pensamiento que debemos tenerle miedo a la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios no.
No hables de eso porque me da miedo. Pero si la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hemos tenido miedo. Nos hemos hecho cobardes a la voluntad de Dios. Pero una vez que experimentamos las mieles de la voluntad de Dios, es muy difícil que salgamos. Pero ¿por qué muchos cristianos ahora no viven en la voluntad de Dios? Probablemente porque no han entrado. Probablemente porque no han experimentado vivir dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:1. Y aquí encontramos el séptimo consejo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué, hermanos? ¿En la cual estamos qué? ¿Y si está firme? ¿Si estamos firmes en la gracia? ¿O estamos... la gracia de Dios está acá y la voluntad mía está acá y estamos, un día estoy en la gracia de Dios y otro día estoy en la voluntad mía, un día estoy en la gracia de Dios y otro día estoy en la voluntad mía? Pero si dice la palabra de Dios que debemos de estar firmes en la gracia, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Más adelante vamos a ver la paciencia como algo que debemos de añadir a nuestra fe. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El séptimo consejo es: manténgase firme en la gracia. Manténgase firme en la gracia. A ver, muchos de ustedes están pensando, ¿de dónde se inventó todas estas cosas el hermano? No, yo estoy seguro que si realizamos atendemos estos consejos, automáticamente buscaremos tener el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio es la rienda de nuestro espíritu. Pero ojalá llegue el día en el cual entreguemos la rienda de nuestro espíritu a aquel que lo conoce todo, a aquel que lo domina todo, a aquel que lo sabe todo, a aquel que es todopoderoso. Ojalá algún día encontremos razón para entregar la rienda de nuestro espíritu a nuestro Dios. Ojalá algún día Dios nos convenza de entregar nuestra voluntad y de entregar la rienda de nuestro espíritu, de entregar nuestras cargas, de entregar nuestras debilidades, de entregar nuestras fortalezas a aquel que lo puede hacer todo perfecto. Ojalá llegue algún día. Ojalá llegue el día. Ojalá Dios nos permita verlo. Ojalá Dios nos permita entregarle a Él y solamente a Él la rienda de nuestro espíritu. Muchos de ustedes, su esposa tiene la rienda suya de usted.
Amén. Su esposa tiene la rienda suya de usted. Ojalá Dios tuviera la rienda de nuestro espíritu. Ojalá Dios tuviera la rienda de nuestro espíritu. Ojalá haya cristianos en esta noche que digan: yo entrego hoy la rienda de mi espíritu a Dios. Tal vez habrá alguien que diga: yo, hermano, yo en esta noche decido entregar toda mi voluntad, todos mis deseos a aquel que lo puede todo. Tal vez habrá uno en esta noche. Tal vez habrá uno. Tal vez habrá uno más. Tal vez habrá uno más aún. Amén. Puestos de pie, por favor. ¿Por qué no se postra en sus rodillas y dice: Señor, en esta noche te entrego la rienda de mi espíritu? Te entrego lo que soy. Te entrego mis pensamientos a ti. Te entrego, Señor, mis pecados. Te entrego la perversión de mi mente. Cambia, por favor, mi mente, Señor. Tal vez habrá uno más que diga: yo en esta noche decido entregarle la rienda de mi espíritu a aquel que lo puede todo. Tal vez habrá uno más que venga al altar. Aún hay espacio, hermanos. Aún hay espacio. Tal vez habrá uno más. Tal vez habrá uno más. Tal vez habrá alguien en esta noche que diga: yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no estoy seguro que cuando muera iré a la gloria con Dios. Yo no estoy 100% seguro. Yo no tengo la certeza. Yo no sé a dónde voy a ir cuando muera. No se salga, mija, por favor. Tal vez habrá alguien que diga: yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria. Tal vez habrá alguien más. ¿Por qué no se postra en sus rodillas? ¿Por qué no le pide al Señor con humildad que Él tome la rienda de su vida? Y Dios, en esta noche te entregamos la rienda de nuestra vida. Sometemos nuestra voluntad a usted. Ayúdanos, Padre. La verdad es que te necesitamos. Porque sin ti no podríamos tener dominio propio. Padre, ayúdanos. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Bendice a mis hermanos que están delante de ti, pidiendo, Señor, entregando su voluntad, entregándote a ti la rienda de su vida, la rienda de su espíritu. Padre, ayúdanos. Lo pedimos en Cristo Jesús.